Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de Colombia Lee, promovido por la Cámara Colombiana del Libro. En esta ocasión estamos con María Elsa Gutiérrez de la librería Abaco en Cartagena y con Angélica Caballero de la librería Mirabilia Bogotá, y vamos a estar conversando un poco sobre estas dos librerías. Si tienen preguntas o comentarios, no duden en hacérnoslo saber por el chat. Yo estaré acá pendiente de contestarlos. Y pues yo soy Amalia Tapiero, soy egresada de Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y también estoy encantada de estar con ustedes en este espacio. Entonces, pues para empezar, yo quisiera que tanto María Elsa como Angélica nos den un contexto sobre sus librerías, sobre la línea editorial que tienen, sobre, pues que nos cuenten un poco de la historia, de dónde están ubicadas. Entonces, no sé quién quiera empezar, si María Elsa o Angélica. Gracias. Bueno, sí, Abaco es una librería que ya tiene 18 años de haber sido creada. Empezó como la mayoría de las librerías independientes como un sueño, casi que jugando, porque cuando uno entra al negocio de la librería piensa que, qué rico es el negocio soñado, me voy a sentar a leer, voy a pasarla bien, voy a recibir a mis amigos. Y cuando ya estás en el potro, sabes cómo es la realidad de las cosas. El negocio de las librerías es un negocio que tiene las características de tener muy poco margen en el negocio y un volumen muy pequeño. Entonces, si tú te descuidas un segundo y si miras para otro lado, ya te sales del punto de equilibrio y la cosa se te complica terriblemente. Yo soy ingeniero industrial y yo siempre digo que el ser ingeniero industrial ha salvado, y que no sea librera o intelectual o bueno, estuviera en otra rama más lúdica, es lo que ha salvado la librería. Porque pues por formación soy emprendedora, ya había sido emprendedora de otros negocios. Entonces, cuando ya me metí en el tema de la librería, como les digo al principio, pensé que iba a ser el descanso de mi vida profesional. Rápidamente me di cuenta que no era así, que había que meterle mucha inteligencia de negocios y que había que trabajar con mucho juicio para que la librería, no para que dé utilidades, porque la librería difícilmente da utilidades, pero por lo menos para que sea viable y se mantenga solita. Entonces, bueno, así arrancamos. Eh, en el 2002 llegué a Cartagena y aunque tenía como vínculos con la ciudad y conocía a mucha gente en Cartagena porque tengo familia cartagenera, era finalmente una extranjera. Pero el hecho de que llegara el concepto de librería café a la ciudad fue muy llamativo para la gente y empezó a volverse el centro de reunión de todos los intelectuales. Entonces eso nos dio pues una facilidad grandísima de entrada. Los cartageneros, que como tú sabes, Amalia, no son así como los más abiertos y los que lo reciban a uno con los brazos abiertos, pues se portaron muy bien conmigo y me dieron mucho apoyo. Y bueno, en el 2000 empezamos como solo librería. En el 2004 me di cuenta que si seguía como solo librería me iba a morir rápidamente. Entonces, con ayuda de mi hija que había ido a estudiar a Barcelona y llegó con ideas nuevas, no sé qué, montamos el café. Y el café es lo que yo, aunque es entre el 30 y 40% de la facturación, es lo que nos mantiene, porque es menos volumen, pero hay más margen. Entonces, bueno, entre el café y la librería, y eso hace que la gente llegue, y la librería se volvió el centro obligado para los turistas. Entonces, después de sufrirlo mucho, como a partir del 2015, 2016, la librería floreció y fue un negocio súper exitoso y veníamos pero volando, felices, no había espacio. En enero abrimos una nueva sede porque no cabíamos y tenca. Llegó marzo y nos llegó la pandemia. Entonces, bueno, la vida le da a uno esas enseñanzas y ahora estamos reinventándonos. En un principio yo estuve muy pesimista, o más que pesimista, asustada, pero ya ahora ya me doy cuenta que sí vamos a lograr salir adelante y que hay apoyos y que, bueno, seguramente la librería saldrá adelante. Entre otras cosas, yo
tengo tatuada la palabra. ¿Sí la lee? Hay que ser resiliente, no hay nada que hacer. Esto me la tatué hace como 6 años y sí, eso es una realidad. Hay que tenerla tatuada no solamente en el brazo, sino en el corazón. Muchas gracias, María Elsa. Ahora, Angélica, cuéntanos un poco de Mirabilia. Vale, qué bonito lo que acabas de decir, María Elsa. Estoy de acuerdo. Bueno, creo que es parecido también de alguna manera la historia de las librerías independientes. Mirabilia nació hace 14 años. 14 años, en principio solo trabajábamos como librería en línea, a través de Facebook incluso, pero de una forma muy todavía más casera de lo que hacemos ahorita. Nosotros mismos llevábamos los libros, nos contactaban por Facebook, era así como todo aún más pequeño. Surgió del amor, siempre lo digo, el amor que tenemos por la literatura. Mi esposo es literato de la Javeriana, yo soy diseñadora gráfica y cineasta, que parecería que no, pero eh, pues bueno, finalmente las artes nos unen. Entonces, aficionados a la literatura de género fantástico de toda la vida. Mirabilia es especializada en ciencia ficción, fantasía y terror, exclusivamente. No vendemos nada que no sea de esos géneros, porque así nos creamos como lectores y es lo que nos gusta y es lo que conocemos también un poco. Pues lo que más conocemos, obviamente. Por eso, por ejemplo, nuestra sección de terror es más pequeñita porque justamente terror conocemos menos. Entonces hay una gran sección de ciencia ficción, una sección también bastante buena de fantasía y una sección chiquitica de terror. Mi esposo Felipe empezó a leer ciencia ficción desde la niñez, la adolescencia. Nos conocimos también así en la universidad y también era nuestro sueño, como que había muchos títulos, había muchos títulos que no se conseguían en nuestra época. El otro día hablábamos con alguien y les decíamos en serio, mira, hace 20 años tú no podías conseguir El Señor de los Anillos en muchas librerías. Y todo el mundo, ¿cómo así? Pues así era. Era era muy raro conseguir El Señor de los Anillos, era muy raro conseguir muchísimos títulos que ahora aparecen en todos lados. Entonces, nosotros apasionados por eso, dijimos en algún momento sí queremos, o sea, para nosotros buscábamos cuando viajábamos, librerías de usado, librerías de nuevo, librerías por todo lado. Aquí también en el centro, encontrar un título que nos apasionaba era, mejor dicho, una suerte. Ahorrábamos toda nuestra platica como universitarios. Cuando ya fuimos un poquito más grandes y encontrábamos un libro que sabíamos que era difícil de conseguir y ya lo teníamos, lo comprábamos y empezamos a armar, empezamos a tener 2 y 3 ejemplares de los libros. Y así en realidad empezó a surgir Mirabilia, como que queríamos buscar libros que fueran difíciles de conseguir y podérselos recomendar a alguien. Sabíamos y sabemos que hay muchos otros geeks y freaks, así como nosotros, muy ñoños. Entonces, ese espacio fue nuestro sueño, es decir, poder tener un lugar donde mucha gente, porque nos pasa todo el tiempo, viene y nos dice, no, es que no puedo creer que este libro esté aquí, no puedo creer que por fin consiga este libro. Entonces, esa fue nuestra motivación, así fue creciendo lentamente, todavía somos muy pequeñitos. No sé si vamos a crecer mucho tampoco, no, o sea, la otra vez vi un libro que justamente está como muy de moda, ese tema como justamente de crecer, ¿no? Ese pensamiento de que justamente ser exitoso es crecer y crecer y crecer. Yo creo que no, yo creo que nosotros estamos bien así, si queremos algún día podernos dedicar solo a esto, efectivamente, como decía también la compañera María Elsa, no es un negocio para nosotros. Llevamos 14 años y yo soy docente, mi esposo es corrector de estilo y editor, entonces no vivimos de la librería, quisiéramos algún día efectivamente dedicarnos solo a esto, pero definitivamente no, no lo hemos podido hacer. Y aunque, por otro lado, eso también hace que uno la pueda llevar de una forma relajada, es decir, todavía como con un amor, como con esa emoción. Nosotros pasamos también
incluso antes de la pandemia por crisis, en algún momento estuvimos muy tentados a cerrar, porque efectivamente también, como decía la compañera, el margen es muy pequeño. Eh, a veces, no sé, digamos, pretender de que efectivamente un negocio puede vivir del 35 o el 30% o en algunos casos menos, en fin, es complicado, muy difícil. También en algún momento nos aconsejaron lo del café, pero pues sí hay dónde y posiblemente en un futuro somos, así como la ciencia ficción, viajamos a otro ritmo. Tenemos un ritmo muy lento. Pero, pero nos dimos cuenta pues, en nuestro momento de crisis que esto era un sueño, también es como nuestra hijita. Decimos que ya está adolescente y necesita más atención, pero no fuimos capaces de cerrar porque ya habíamos construido muchas cosas. Es mucho más fácil destruir, ¿no? Que construir. O sea, Claro, llevamos 14 años en esto y si yo dijera mañana cerramos, sería muy fácil dos como, días cierres. exacto, y rematar todo y chao. Em, pero bueno, pues eso es Mirabilia. Con el COVID, ¿qué nos pasó? Lo chistoso, de pronto esa no es la mejor palabra, pero bueno, lo curioso fue que como en general, como les comentaba hace un ratico, nosotros empezamos virtual. Hace 7 años la tenemos aquí, pues en el garaje de la casa y atendíamos a todas las personas que querían venir los días sábados exclusivamente. Entonces seguíamos siendo básicamente virtuales. Entonces, en realidad, cuando tuvimos que cerrar y no abrir ni siquiera los sábados, pues nos fortalecimos mucho en redes, aún más, digamos. Empezamos a hacer un club de lectura, por ejemplo, cada tercer día, que fue una locura. Cada tercer día nos encontrábamos 2 horas a las 6 de la tarde y duramos los 5 meses de la cuarentena, estuvimos con club de lectura cada tercer día. Eh, nos apoyamos, era como el club de lectura terapia de grupo. Eh, Fue muy divertido. Justo coincidió que se terminó el club de lectura de cuentos de ciencia ficción cuando se abrió, cuando se empezó la nueva normalidad en Bogotá. Entonces ahí vamos, mejor dicho, sí fue pesado, sobre todo porque nosotros trabajamos mucho con importaciones nuestras, ¿cierto? Para justamente poder tener libros que no hay en ningún lado. Eso quería preguntarte, que si el inventario es propio, porque es tan especializado. Bueno, sí, esa es la otra cosa súper dura, no sé, ahí sí nos metemos a hablar en cositas así especializadas de librerías, pero nosotros trabajamos todo en firme, por ejemplo, ya hablando en términos de, sí, esa es la carita que me ponen siempre mis compañeros libreros. A mí me dijo Belisario Betancourt, muy recién abierta la librería, él iba mucho allá a visitarme porque, pues claro, es como el sitio poético de la ciudad, entonces él iba mucho. Y me dice, mijita, le doy un consejo, no compre ni un solo libro, el libro que compre, ese no lo va a vender. Trabajar en firme es muy peligroso. Sí, sí, lo sabemos. Por eso cuando tú estabas hablando yo pensaba, uy, sí, nosotros no tenemos esa, o sea, somos artistas finalmente los dos. Claro. Entonces, no, vivimos es en una utopía, todavía no se nos ha acabado, menos mal, pero difícil, sí, difícil, es de locos, o sea, yo no se lo recomiendo a nadie, no es la manera, pero es como hemos podido hacerlo, digamos. Perdón. Pero entonces, por ejemplo, pues eso, digamos que de pronto lo que sí nos ha afectado un poquito en la pandemia es pues no poder importar, no poder viajar, porque muchos libros los traemos de los viajes, muchos libros. Entonces, eso sí lo que hay muchas novedades que ya están en España, por ejemplo, y nosotros no podemos tener acá todavía. Ese tipo de cosas sí nos ha afectado un poquito, porque también pues nuestro público, este público geek, lector, muy ñoño, pues está muy pendiente, ¿no? De que sacó el autor, en dónde vamos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros también siempre queremos estar como ahí pendientes, pero esa ha sido como la mayor afectación. Bueno, ya yo quisiera hacerles otra pregunta y es que ya las dos hay una palabra que quisiera destacar de lo que acaban de decir y es la palabra resiliencia, que de hecho María Elsa tiene tatuada en el brazo. Entonces yo les quiero preguntar a ambas qué reto supone tener una librería en el caso de Mirabilia en Bogotá y en el caso de María Elsa en Cartagena,
tú ya fuiste dando unas puntadas y pues quizás en Cartagena el público lector, no sé, quiero que nos hables un poco del público lector, si es amplio, si es un poco restringido y qué papel juega tu librería, mejor dicho, qué retos supone tener una librería y qué retos le propone también al público lector esa librería tuya en Cartagena. La librería, como les contaba, se volvió inicialmente como el refugio de todos los intelectuales de la ciudad, sobre todo de la gente que ama el centro histórico de la ciudad. Y por supuesto en ese momento nos íbamos muriendo de hambre, porque los cartageneros no tienen para nada la filosofía de compra. Los cartageneros, por un motivo muy particular de su historia, ellos siempre han asumido que merecen todo y lo merecen gratis. Ustedes llevan una obra de teatro a Cartagena y los cartageneros esperan que les llegue su invitación. Ellos no van a comprar boleta. O sea, ellos son de una filosofía tan particular. Estoy segura de que Amalia los debe conocer suficientemente bien. Entonces, pues eso fue una crisis terrible, pero cuando el público turista se dio cuenta que la librería existía y empezaron a llegar, mucho empezó con el tema del Hay Festival. Al haber Hay Festival, que toda la gente aficionada a la literatura empezó a ir a Cartagena, descubrieron la librería y se volvió como que siempre que vamos a Cartagena vamos a la librería. Y mi público en un 70%, y no estoy exagerando, es turista. Es turista, no es... Ay, qué pena. Tranquila. Y no, pues la verdad es que aunque el público lector de Cartagena no tiene otra alternativa que ir a comprarme a mí, pues no es que haga gran volumen. Sin embargo, les cuento que con todo este cuento de la pandemia, hay un grupo muy lindo que es el Club de Lectura de Ábaco, se llama, pero aunque se llama Club de Lectura de Ábaco porque yo les facilité el sitio, es un club armado por cartageneros y es un club maravilloso. Y cuando la pandemia yo dije, no voy a poder, no voy a resistir, no sé qué, ellos todos compraron bonos, o sea, pagaron libros anticipados para que tuviera como sobrevivir unos días, y, o sea, un apoyo impresionante y en general he recibido mucho apoyo de la sociedad cartagenera, lo cual no esperaba, porque en este momento lo único que tenemos es el público local. Y bueno, ha sido una sorpresa muy grande ver lo importante que para la ciudad y para su gente ha sido la librería. Pero sí, definitivamente lo que ha sido negocio son los turistas extranjeros más que todo y europeos más que todo. Es impresionante, eso sí. El café es un sitio al que casi todos acuden, pues es el sitio de tomar el café, porque además tenemos, ese fue algo muy particular, conseguimos una asociación con unos cafeteros de Manizales y nos dio una calidad de café impresionante y se ha vuelto como el estándar. La gente no va a Juan Valdés, la gente que sabe de café no va a tomar café a Juan Valdés, va a Ábaco. Buenísimo. Sí. Y en el público joven, digamos, ¿cómo se mueve el público joven en Cartagena, los lectores jóvenes? Ahora se mueve muchísimo. Quiero contarte que se nos ocurrió, nos ganamos una beca con el Ministerio de Cultura y la propuesta nuestra fue crear un grupo un club de lectura para gente entre los 18 y los 30 años y pues elaboramos todas nuestras piezas y empezamos a moverlo. Al segundo día de haber hecho la primera publicación teníamos 60 inscritos. Maravilloso. Entonces, sí, un éxito absoluto y estamos felices. Esto es muy nuevo, estamos hasta ahora arrancando, pero estamos felices porque va a ser una cosa muy linda y sobre todo muy importante traer gente joven. Ahora, yo reconozco que desde que Harry Potter salió al mercado, la gente joven empezó a ir a la librería. Eso fue una cosa y van niños sobre todo, y el sector de la sociedad que hoy en día está educando niños,
y que tiene niños entre 3 y 15 años, se preocupa mucho por llevar a los niños a la librería, lo cual no pasaba antes. Antes a un papá no se le ocurría en vacaciones irse con un niño a una librería, eso le parecía pues terrible, ahora no, ahora es algo normal. Buenísimo, me parece. Ahora, Angélica, cuéntanos un poco de el reto que supone tener una librería pequeña en Bogotá, en donde, aunque a veces a uno no le parece, hay un burgo de librerías, están las grandes librerías. Cuéntanos un poco los retos que supone Mirabilia. Bueno, pues sí, el primero, un poco también que lo había más o menos anunciado María Elsa, es que pues el fondo, pues tú también lo dijiste, nosotros estamos, como les digo, por amor, por gusto, pues dirigidos a un nicho que uno creería que es pequeño, pero en realidad no, es un nicho bastante grande, solo que a veces no nos conocemos, a veces también las particularidades de muchas de las personas que leen estos géneros es ser más bien solitarios, de pronto más bien aislados, más bien eh, ensimismados. Entonces, sí había un riesgo, hay un riesgo grande, así como trabajar en firma, hay un riesgo de dedicarse solamente y resistir en el hecho de no que, o sea, no vamos por más bestseller que sea, no vamos a vender, no sé, no voy a decir un título específico porque no se me viene ahorita a la cabeza, sino que nos dedicamos a lo que sabemos y lo que nos gusta. Eh, entonces, ese es el primero. El segundo, el riesgo para nosotros, no sé si ponerle dificultad, pero es el lugar, ¿no? O sea, nosotros, ¿por qué estamos aquí? Pues porque no pagamos arriendo, básicamente. Nos encanta el barrio también, pero no es un barrio concurrido, no estamos en zona comercial, estamos en medio del barrio. Eh, entonces, por eso también todavía lo estamos pensando, en realidad lo pensamos así como María Elsa dijo, vamos a abrir otra sucursal. Nosotros este año, en enero, dijimos, vamos a afiliarnos ya como empresa, vamos a hacer Mirabilia SAS, vamos a meterle la ficha y vamos a abrir todos los días. Ese era nuestro plan, ¿no? Fuimos a Uruguay justo a viajar a traer libros y volvimos el 14 de marzo directo a cuarentena. O sea, cuál abrir ni cuál nada, ¿no? Pero bueno, el riesgo también son varias cosas. Nosotros, así como la resiliencia, que lo creo firmemente también un poco nos gusta, no es por ser tercos, pero nos gusta ir contra la corriente y construir un poco también desde allí. Entonces a nosotros en algún momento otros compañeros libreros nos decían, no, pero es que ustedes tienen que venirse para Chapinero Alto porque si no, no van a poder. Porque si no está en Chapinero Alto o en la séptima para arriba, eso no existe librerías. Y pues dijimos, no, o sea, si acaso seremos, imagínense que estamos en la carrera 23 y casi que en el Papa de Librería somos la librería más al occidente de Bogotá. O sea, imagínense la locura. Sí. Entonces, no, no queremos. Y incluso sé que si así tuviéramos dinero, que no lo tenemos, pero no nos iríamos para allá tampoco. Nos gusta también que la gente tenga que venir casi, o sea, me parece chévere que recorra, que esté por otros lugares, el barrio es lindo, es tranquilo. Entonces, digamos que ir como a contracorriente de muchos presupuestos que tiene la gente es también el hecho, por ejemplo, de poner una librería de ciencia ficción y fantasía. Ir en contracorriente que, por ejemplo, es un género que solo es para niños y jóvenes. Cuando no, sí, nuestro público, se le apuntamos mucho a los planes, por ejemplo, para jóvenes. Nuestro concurso de ciencia ficción que hacemos es solo para jóvenes, un concurso de escritura que hacemos anual, es solo para jóvenes colombianos de 18 a 26, por ejemplo. Pero de todas maneras, la ciencia ficción y la fantasía es para todo público, ¿sí? O sea, las personas dicen, o sea, no se les hace raro que un niño lea cuentos de fantasía, pero si un adulto dice voy a leer fantasía, entonces eso está como mal visto, ¿no? Hay un montón de presupuestos que nos gusta como ir en contra de ellos, ¿no? Pues decía, así como películas. Entonces, digamos que esa ha sido como parte también de todas nuestras dificultades en parte, como no ir, como no, entonces vamos a poner un local donde hay que poner un local, o vamos a poner la librería como tiene que ser la librería, o vamos a, nosotros mismos, ¿no? Vamos a hacer como se supone que tienen que ser los libreros, no sé cómo tienen que ser, pero no sé, ese tipo de cosas son como, eh, ¿qué otras cosas, por ejemplo? Pues bueno, en Bogotá además, obviamente hay más librerías y algo que ha estado en discusión últimamente mucho, hay más librerías y pues la competencia es complicada
Eh, pero digamos que parte en sí por nuestro fondo propio, por ser especializados, a veces, pues digamos, suena chistoso, pero pues no tendríamos competencia, ¿no? Digamos, porque hay muchos libros que no están en otro lado. Pero, por ejemplo, si está Amazon, si está Busca Libre, por ejemplo, que pues no es solo competencia para nosotros, sino para todas las librerías. Y no es de ahora, sino viene de hace muchos años, solo que pues ahora ¿cómo se dice la palabra? ¿Cómo se encrudeció más? Sería lo Sí, que... claro, y es mucho más notorio. Claro, fue mucho más notorio porque además todo el mundo empezó a comprar más en redes y entonces se descubrieron el agua tibia, ¿no? Descubrieron Busca Libre que existía ya hace mucho tiempo y todo. Pero a nosotros nos duele un poquito, digamos, incluso tenemos clientes amigos que después nos dicen, ay, mira, compramos este Busca Libre. Y yo digo, bueno, pues... A mí no me duele, a mí no me duele un poquito, a mí me parte el corazón. ¿Cómo es posible que ellos venden con el descuento que nos dan las editoriales a nosotros? Ellos venden con 30% y la editorial le da 1,40. Yo nunca he entendido cómo funciona Busca Libre porque sacan los descuentos y con el envío gratis y Con el traído de envío gratis. Argentina. Exacto, envío Y además gratis. es un auge, porque Dice, ahí uno consigue libros que no se conseguían antes, se traen de España, te traen de todas partes. Y eso debió ser un impacto muy negativo para todas las librerías. pero claro, por supuesto, por supuesto. A mí, cada vez que veo esas propagandas y cuando veo la publicidad que le sacaron al señor en El Espectador el domingo, yo digo, ¿qué pensará la gente que es una librería? Exacto. ¿Qué es esto? No, pues yo digo que me duele un poquito porque finalmente, pues la gente tiene la libertad de hacerlo, ¿no? Es decir, pues yo qué puedo hacer, no los puedo amarrar. Pero, por otro lado, tiene que ver también, yo hablaba con mi esposo, tiene que ver también, a ver, hay libros que no se consiguen acá, ¿no? Es la realidad. Es a lo que nosotros nos hemos dedicado los últimos 14 años, ¿no? Y otras librerías también y mucha gente. Entonces, bueno, por un lado, eso es verdad. Pero por otro lado, a mí me duele más, como te digo, de los amigos o de los clientes, Claro. que si un libro salió hace 2, 3, 5 años, no se consigue aquí, bueno, lo compramos en Buscar Libre, pero de pronto sí te podías esperar un año más. Yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar muy ridículo, ¿no? Pero de pronto sí lo podemos traer y nos puedes apoyar y qué sé yo, pues chévere. Pero también la lógica del mercado es así, es decir, si el libro no lo traen y yo tengo mi tarjeta de crédito y lo puedo comprar en Amazon o no lo puedo, pues lo compres. Es difícil, entiendo, sí me duele, pero por otro lado también, pues el mundo es así muy loco. O sea, cuando el libro no está y la gente dice yo lo quiero ya, ya, no puede que lo deje en su biblioteca y no lo lea sino hasta dentro de 10 años, pero hay Ajá, gente que es Así es. así, ¿no? Hay gente que no, yo lo quiero ya, salió ya y la novedad y lo quiero ya, ya, ya. Y a si no nosotros me lo nos entregan escriben, mañana, ya no. exactamente, Sí. nosotros nos escriben, este libro ya salió en España, ¿lo van a tener? Yo les digo, pues sí, espero, aspiro, estoy viendo si ya me dejan importar, si no, yo eso es lo que quisiera, pero pues no te lo puedo tener mañana, definitivamente mañana no te lo puedo tener. Entonces, todo eso han sido los retos, ¿no? Es difícil, es una cuestión que se hace así como con amor, como porque hay muchas cosas en contra de poder subsistir de esa manera, ¿no? Claro, y además en ciencia ficción, que además yo creo que se trata mucho de novedades, debe ser difícil estar al día en las novedades y por el otro lado Amazon Busca Libre, que ya están todos los buzones y uno ahí sufriendo. Sí, debe ser bien difícil. Es difícil, sí. Pero ya que nos hablaste de, digamos, de estos clubes y del club de lectura que surgió con la pandemia, yo creo que quiero que profundices de pronto un poco, Angélica, en todas esas estrategias como de difusión de lectura de ciencia ficción que tiene Mirabilia. Digamos, qué estrategias, si tienen estrategias de promoción de lectura, cuáles tienen, qué impacto tienen en Bogotá, su participación en ferias del libro, en festivales, los clubes de lectura, concursos. Yo quiero que nos amplíes un poco más sobre eso, que me parece muy bonito. Vale, pues sí, digamos que nuestra, pues como librería un poco, pero sobre todo como, pues fomento a la lectura, es lo que hemos tratado de hacer todo el tiempo. Parte de eso es la librería y a veces va un poquito ligado, no me voy a extender mucho eso, pero a veces las personas piensan que uno podría vivir solo de eso, pero no, de todas formas, uno tiene que pensarlo como un negocio, nosotros estamos tratando de hacerlo, de aprender. Pero el público también a veces, como decía, el público tampoco lo entiende, como que al público sí le encanta que hagas un montón de actividades, pero
pero vienen y no te compran un libro a veces, ¿no? Mm. Entonces, eso es muy complicado también. Sí. Nosotros lo hacemos con el corazón, y de pronto ahorita muchos amiguitos me están viendo y todo lo hacemos con el corazón, y jamás les hemos dicho por qué no lo haríamos, pero es un desequilibrio complejo ese, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, pero pasando a las actividades que las hacemos también con todo el corazón del universo, pues a nosotros nos interesa porque la verdad, para nosotros la ciencia ficción y la fantasía, uf, no sé, es que representan muchísimo. A mí me encanta que me cuenten cuentos, además. O sea, yo creo que me quedé con eso desde la niñez. A mí me encanta leer, más allá de cuando estudié la maestría y lo que sea y lo que sea. Si yo leo literatura, a mí me encanta que me cuenten el cuento. A mí me encanta imaginarme un universo completamente distinto al que existe. Ahorita ligándolo esto, poder pensar en posibilidades. Yo soy una persona extremadamente positiva, sí, peleo mucho, pero soy muy positiva. Entonces me encanta efectivamente imaginarme otra sociedad, otros mundos, otros universos, otros seres, otros, bueno, todo. Me encanta leer sobre hadas, sobre magos, sobre, no sé, todo esto. Finalmente tengo 40 años y me sigue gustando mucho. Y además sí puede uno reflexionar, no es como instrumentalizar la literatura, pero la ciencia ficción definitivamente sí te ayuda a reflexionar muchísimo sobre la sociedad justamente, Claro. sobre las posibilidades. Entonces desde siempre nos ha gustado fomentar esta lectura y como les decía, sobre todo desestigmatizarla, ¿no? Desestigmatizar la idea de que es pobre o de que es mala. Hay excelentes escritores, mejor dicho, que perfectamente podrían haberse ganado el Nobel si no hubiera sido por otras circunstancias de la vida, en otros momentos, que escriben ciencia ficción o escribieron ciencia ficción. No sé, como J.G. Ballard o Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, son autores que deberían en serio en algún momento haberse ganado el Nobel de Literatura. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos gracias también a una beca en el año 2013 a hacer primero un concurso de escritura, digamos, fomentando entre jóvenes la escritura. Publicamos los mejores cuentos cada año. Hemos hecho charlas, pueden mirar en nuestro canal de YouTube, sobre subgéneros de la ciencia ficción, sobre autores emblemáticos, sobre autoras emblemáticas en otro año. Y después de un tiempo en charlas, nos dimos cuenta que queríamos dialogar, más que estar como haciendo charlas magistrales. Entonces, desde hace un tiempo ya empezamos como con las tertulias y siempre teníamos mucho tinto y ponqué. Mandamos a hacer no, mandamos a hacer ponqués en cada sesión con la portada del libro. Muy buenísimo. No, Sí. qué maravilla. No, fue el hit. La gente venía más por la torta que por el libro, para comentar el libro, pero algo comentábamos del libro. Hemos hecho desde el año pasado y ahorita también estamos con un ciclo de lectura en voz alta de cuentos de ciencia ficción realizados por artistas drag queen. Buenísimo. ¿Virtual o presencial? El año pasado lo hicimos presencial, este año vamos virtual, estamos virtual. Ah, Pero súper. ha sido hermosísimo. El año pasado justamente hicimos una selección de cuentos de ciencia ficción que tocan temas de género, pues de diversidad de género, de diversidad sexual, de diversidad de roles, escritos por autores que pueden ser justamente gays o que tienen distintas preferencias sexuales, bueno, en fin, fue un ciclo muy lindo, también por si acaso quieren chismosear, ahí está en YouTube. Y ahorita estamos haciendo otro ciclo ya virtual de lectura de cuentos de fantasía y terror, escritos por mujeres específicamente, porque son, como les digo, todo el tiempo estamos como tratando de luchar con eso, ¿no? Entonces, las autoras en particular, pues sí ya de género, pero además autoras no tienen siempre la misma, pues el mismo renombre, la misma relevancia que los autores emblemáticos, o sea, Simone, Bradbury, en fin. Pero hay autoras maravillosas, entonces estamos en esas. Todo el tiempo, y como les digo, por ejemplo, este ciclo hicimos 50 y pico de sesiones de club de lectura. Entonces, mandábamos el cuento y nos reuníamos a comentar el cuento más o menos 2 horas cada tercer día.
y ahí se construyemos, o sea, tenemos un grupo que no fue que no lo, se fue construyendo, digamos, de amigos, lectores, pero sí se ha ido sumando más gente. Todo el tiempo se dan cuenta, lo que más nos gustó del club de lectura es que las personas se dieran cuenta de cómo terminamos hablando de todos los temas que ustedes se imaginen a partir de cuentos de ciencia ficción, hablando eh, de desigualdad social, hablando de crisis, de todas las crisis que se imaginen, hablando de familia, hablando de problemas de género, hablando de problemas de identidad, hablando, no sé, de todo lo que se imaginen, de publicidad, no, de todo, de todo, de todo, a partir de una selección de cuentos de ciencia ficción. Entonces, pues todo el tiempo estamos haciendo actividades, todo el tiempo estamos, también como, pues solo abríamos los sábados y seguimos, es como un momentito para encontrarnos con la gente, para proponer hacer algo, para charlar, como les digo, así como María Elsa contaba que allá se reúne como, pues bueno, entre los turistas y como la zona de como de poesía y como punto, sobre todo el High Festival, también como punto de encuentro, acá se han venido a encontrar, como les decía, todas estas personas que creían que no iban a encontrar a nadie más con quien compartir sus gustos por ese tipo de literatura, ¿no? Si son fanáticos de Star Wars, aquí pueden venir. Si son fanáticos de Star Trek, aquí pueden venir. Si son fanáticos de Harry Potter, pues aquí es donde pueden venir. Es decir, todas esas cosas que a veces parecen como pecaditos, ¿cierto? Como gustos, ¿cómo es que se dice? Placeres culposos. Placeres culposos que nadie descubra que a mí me gustan las hadas y los cuentos de hadas. Entonces, este es como el lugar. Todo el tiempo tenemos, de aquí en adelante tenemos también un montón de programación. Tenemos ahorita las drag queens, estamos en ese ciclo y siempre tratamos de que se nos ocurra algo de otras maneras. Hemos hecho talleres, hicimos el año antepasado un taller de caligrafía élfica del Señor de los Anillos y cosas así. Digamos que se relacionen siempre con la fantasía, con la ciencia ficción, pero también hemos hecho eso, talleres de armado de naves, de Star Trek, en papel, no sé, todo lo que se nos ocurra con respecto para poder vincular la literatura, para poder acercar la literatura a las personas, mejor dicho. Maravilloso, me parece. Acá me llega una pregunta, Elilu dice, buenas tardes, realmente poco me gusta la compra de libros en línea, prefiero la compra en librerías. Hay muchos libros que no se consiguen en las librerías colombianas y que al momento de preguntar si lo consiguen, la respuesta es un no rotundo. ¿Cómo hacer para conseguirlos? Me pregunta. Uy, es que nosotros tenemos una gran falencia en el correo. Uh-huh. Y manejar ese tema, el precio del libro contra el precio del flete es una cosa tan complicada. Y un libro que puede costar 40.000 pesos traído de España vale mínimo 80, si no más, sí, claro. Es una cosa, si lo quieres para mañana te vale 200. Y si lo quieres para dentro de 3 meses que venga en barco y todo eso, pues te vale 80. Eso es una cosa que es, sí, es durísima, pero sí, ahí sí nos toca decirle que le toca irse con los amigos de Buscalibre, que quién sabe cómo lo hacen. Sí, eso es un misterio realmente. Bueno, ahora hay que ver que Buscalibre vende los libros importados mucho más caros que lo que uno los puede vender. Por decirles algo, alguien me pidió un libro de Aura de Carlos Fuentes, no uno, sino 30 libros querían, y Buscalibre lo tenía en 89.000 pesos. Y a mí, Babel, que es quien lo distribuye, me lo dio a precio al público 69.000 pesos. O sea, ellos disfrazan muchas cosas. Igual cobran los fletes y sí. Yo quería meter la cucharada un momentito, pero sí, parte del éxito de Buscalibre, por ejemplo, es un poco también el desconocimiento de algunos lectores.
Eso quería agregar yo también. Claro, porque eso que dice María Elsa en realidad pasa. Muchos libros, de pronto, si los buscaran en las librerías que están acá, los van a encontrar más económicos. Sí, Ese menos el 40%, en realidad el precio a veces es más costoso ahí, pero no se han dado cuenta. Entonces, parte es eso. Y sí, aprovechando que está María Elsa aquí ya también, yo creo que hay algo que sí se puede hacer y más bien también podría ser la lucha, y es que por un lado tenemos problemas con el flete, efectivamente es imposible, pero además, eh, pues también esa es una pelea que yo empecé y, empecé y seguí, pero también con los distribuidores. O sea, hay muchísimos libros que oficialmente aquí hay distribuidores, es decir, pongámosle nombre propio porque es que no sirvo para eso. Planeta y Random. Hay muchos libros de Planeta y Random que están en España y aquí no los traen. Y entonces la persona dice, ¿pero por qué no los traen? Tráigamelo. Y uno le dice, no, como dice la pregunta, le dicen un no rotundo, claro, porque no lo puedo traer. Pero en realidad, digamos, la culpa no es nuestra como librería. La culpa es que si el distribuidor es random, pues random no lo debería traer. Sí. ¿Por qué no lo trae? Entonces podríamos sí. empezar ahí otra pelea, porque en realidad el asunto es con las distribuidoras también. ¿Por qué no nos lo traen? Porque es menos, porque no necesitamos 1000, sino 100, o que es, yo sé, yo entiendo Sí, la razón esa es también. una lucha grande que tenemos también nosotros acá, y es que una cosa son los volúmenes en España, Argentina, México, y otra los volúmenes en Colombia. En Colombia hasta ahora la lectura está cogiendo auge. Y eso. Y eso, pero es que no te lo pinto como era en el 2002. Es que Sí, era una cosa impresionante. Hoy en día la gente está leyendo. Se nota a leguas que la gente ya tiene un hábito de cultura mejor dicho, si tú digo Amalia, estuviéramos situadas en el 2002 y tú con tu edad, seguro que tú no estabas estudiando literatura. Seguro que estabas estudiando odontología o bacteriología, algo que te dé plata porque la literatura te va a matar de hambre. Eso era lo que nos decían. Pues yo soy ingeniera. Y Había no que en decir, vano yo, no en vano yo también soy bióloga, no mentiras. Yo claro, estudié ay, primero mijita, química. estudia algo que le dé para vivir. Sí, Sí, exactamente. Y claro, tristemente yo creo que ese todavía es el mensaje que prevalece un poco. Aunque ya mucho menos, claro, pero tristemente sí. sí, Pues, claro. acá otro oyente, Vincent Von Trapp 3, dice, hay que hacer como la tortuga de Momo, ir despacio en tiempo de afanes, la clave es enamorar lectores y darles el espacio para leer. Abrir ese espacio temporal de los clubes es clave. Entonces, siguiendo esa línea de ideas, aparte del club de lectura que se reúne en Abaco, hay más clubes de lectura que se reúnan. Quizás háblanos un poco de la beca que se ganaron, María Elsa, no sé si quieras ahondar en eso o... Pues mira, como propio está el Club de Lectura de Abaco, pero hay muchos clubes de lectura, curiosamente, en Cartagena. Curiosamente, todos dirigidos por mujeres, casi que no hay clubes de lectura dirigidos por hombres. Eh, y hay uno muy especialmente activo y con una calidad impresionante, que es de las señoras de Castillo Grande de Cartagena. Parece, Magnífico. sí, uno diría, no, ellas no leen, pues sí leen y leen bastante y nos compran, y es un club de lectura muy chévere. Y hay que nosotros tengamos ubicados ahí por lo menos 10 clubes de lectura. Y sí, en la ciudad se está moviendo el tema de la lectura bastante bien. Qué bueno. ¿Ustedes, digamos, han participado directamente en el High Festival, como en una actividad promovida directamente o son como el punto de encuentro de los asistentes al festival? En el primer Hill Festival nosotros éramos la librería oficial, pero porque nadie le apostaba al Hill Festival, nada, todo el mundo se imaginaba que eso era ahí un festivalito, 3 personas, no sé qué, y cuando la Nacional se dio cuenta que era lo que era, por supuesto, Osa dijo, no, este festival es mío, denle la patada a Abaco, que no, Abaco no es capaz. Efectivamente no seríamos capaces, con la forma como creció, pues nosotros no tenemos la infraestructura que tiene la Nacional, ni mucho menos, pero sí fue una patadita que me dolió muchísimo. Claro. Entonces yo soy, digamos que el centro alternativo del Hate Festival. No tengo nada que ver con el festival, ni me interesa tampoco tenerlo.
Mis clientes se van y disfrutan Ábaco y los escritores van y les encanta y la pasan bien y así está bien. Ok, ok. Y Mirabilia, digamos, Angélica, ¿tú participas en la Feria del Libro de Bogotá o en los festivales que hacen a lo largo del año en Bogotá? Sí, desde hace relativamente poco, nosotros otra vez como bichos raros, en realidad lo primero que empezamos como feria fue asistir al SOFA hace 10 años. Antes de abrir aquí como al público, ya habíamos ido al SOFA, que es el Salón del Ocio y la Fantasía, que se realiza en Corferias en octubre, donde va todo el mundo disfrazado, cosplay, lleno de amantes, geeks, de todo y todo. Me encanta esa feria, la verdad me parece hermosa. Eh, y empezamos a ir allá. Y era muy bonito porque en principio éramos la única librería, ¿no? O sea, todo era como muñequitos, disfraces, juguetes y libros. Entonces la gente también era como, "Ay, pero hay libros también en este mundo de superhéroes y cosplay". Y para nosotros esa era nuestra feria anual. Y nunca íbamos a la feria del libro porque sentíamos que nos íbamos a ver como, o sea, que nos íbamos a perder en ese mar de libros, aunque nosotros como clientes sí, yo sí, mi padre era uno de esos también bichos raros que sí me llevaba desde chiquita, yo creo haber ido a todas las ferias del libro, porque mi papá me llevaba de chiquita y salía yo con libros de allá. Entonces dijimos con Felipe, decíamos, con mi esposa, decíamos, no, eso ya nos vamos a perder. Desde hace 3 años, sí efectivamente dijimos, no, pues empecemos a ir. Justamente aliados, nosotros también somos editorial y nuestro distribuidor es La Diligencia. Ah, buenísimo, sí. Entonces, pues gracias a La Diligencia pudimos, porque es muy fregado tener un stand en la Feria del Libro, ¿no? Pues ya como, pues, si uno no ha ido durante 30 años, entonces ellos nos ayudaron a conseguir un stand y hace 3 años, el año pasado fue nuestro tercer año en la Feria del Libro y fue genial, pues por lo mismo, porque hay personas que están buscando los libros que nosotros vendemos y están buscando ese espacio de donde encontrar, no sé, todos los libros de Neil Gaiman, o bueno, no los tenemos todos, ojalá los tuviéramos todos, pero no, o no sé, los libros de Terry Pratchett, o los libros de, no sé, de autores que difícilmente se consiguen, entonces nos fue bien, sobre todo nos dio a conocer a otras personas que les gusta la literatura fantástica, pero de pronto no son tampoco muy de ir al sofá, por ejemplo, ¿cierto? Porque es otro público, que sí es lector de literatura fantástica, pero que de pronto no le gusta disfrazarse de superhéroe. Entonces, es otro tipo de público. Eh, y sí, digamos que hemos estado, ahora este año, por ejemplo, nos invitaron a la fiesta del libro, que nunca hemos ido, pues bueno, virtualmente también, pero estaremos en la fiesta del libro, pues, hablando. Eh, y también que pues no lo había dicho, pero de pronto después el ministerio me jala las orejas, también nos ganamos este año la beca del ministerio para hacer actividades. Bueno, de hecho las actividades de las drag queens y todo esto son también gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. Entonces, Yo quería ahí en el tema este de la feria, la idea de hacer un pabellón específico de las editoriales independientes me parece que es lo máximo, porque pasaba lo que tú dices, los pequeños se perdían en medio de los monstruos, de los 10 pabellones que tiene Planeta, de los 10 stands que tiene Planeta, pues uno ahí metidito con una cosita chiquitica, desaparecían. En cambio ahora están en un sitio todos juntos y yo creo que eso le ha dado mucha fuerza a los independientes, a La Diligencia, a Frailejón, bueno, a Rey Naranjo, y se ve lindo y es muy importante para la gente poderlas ubicar. Sí, definitivamente. Y el pabellón, yo creo que ya el pabellón favorito, digamos, de mis compañeros de literatura y todo es el de las editoriales independientes. Claro, Porque es que es bellísimo. es refrescante, uno va, llega todo atiborrado, que los mismos de siempre, Librería Nacional, toda y llega al pabellón de las independientes y encontrarse con publicaciones como las de Frailejón, como, pues es muy bonito y muy especial.
Claro. Entonces, digamos, Angélica, quiero que nos hables un poquito de la editorial, qué publicaciones han hecho en la editorial, háblanos un poquito de la editorial de Mirabilia. Sí, están ahí, no los traje. No, pues lo mismo. Nosotros, así como decía el comentario, a paso de tortuga, comenzamos en realidad, hay, hay varias, hay editoriales que devienen librería, hay librería que deviene editorial. Creo que a veces también pasa porque a uno le dan como ganas de, yo quiero publicar libros que no se han publicado, ¿no? Le da uno como esa tentación. En nuestro caso empezamos como editorial justamente a partir del concurso. A partir del concurso dijimos, pues sería chévere que estos cuentos de estos muchachos jóvenes escritores colombianos que le apostaron a la ciencia ficción tengan más salida que solo nosotros o los jurados. Y no nos parecía, ahí sí estamos un poco anquilosados, pero es decir, distribuir, por más que los chicos yo sé que darían su permiso para que esos cuentos se distribuyeran gratuitamente, creo que también no es la manera, es decir, un poco también, todas las cosas no son gratis en la vida y ellos también, pues es una obra, entonces dijimos, no, queremos publicar un libro anual con los mejores cuentos que hayan participado en el concurso. Entonces empezamos por ahí. Durante digamos, el principio de nuestra vida como editorial, ha sido esa, vamos en el 5.º número, aunque vamos en el 8.º concurso, estamos un poquito atrasados, pero cuestiones de presupuesto. Entonces, ahorita los traigo rápido y se los muestro. Entonces hemos sacado 5 libros con los mejores cuentos. Pero tenemos, o sea, obviamente también la editorial, la idea es que sea solo especializada en literatura fantástica. Y el año antepasado, no, ya no sé en qué año estamos, no, el año pasado empezamos otra serie que es justamente biografías ilustradas de autores de terror. En un momento donde después todo empezó a ser biografía ilustrada, fue muy chistoso, pero bueno, así pasó. Y sacamos el libro que justamente ahorita se los iba a recomendar, que es el de justamente Lovecraft, H.P. Lovecraft, existencialismo y sopa de mariscos, de un autor colombiano también. Esa serie pretende, aunque ese es el primero que hemos sacado, esa serie pretende ser de 6 biografías ilustradas, entonces 3 autores y 3 autoras. Autoras estarían Anne Rice, Shirley Jackson y Mary Shelley. Y autores está Lovecraft, Clive Barker y Stephen King. Es como la serie que queremos. Aún solo hemos publicado el primero. Y bueno, y sueños tenemos de ahí un montón, como les digo, o sea, ya estamos ahí tramitando unos derechos para una cosa que queremos traducir, tenemos un listado así, y luego publicamos esto y esto y esto. Ahí vamos, es pequeñita, quiero mucho la diligencia, además porque ellos nos empezaron a distribuir cuando teníamos un libro, traigo aquí mi librito, que me lo distribuyan, por favor. Entonces fue muy lindo, me parece genial también la labor de las distribuidoras, aunque sea muy compleja también, pero los quiero, los apoyo, me parece que hace parte también, entonces les agradezco siempre mucho porque pues lo más difícil, ayer me escribió una chica, hoy llegaron los libros, lo más difícil también de tener una editorial pequeña es ese problema de la distribución. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hago para llegar? ¿Cómo? Sí, esa es un área complicadísima. La gente cree que es fácil y no. Imagínate tú hablando con 30 o 80 librerías que hay, que cuando me paga, que me debe 2 libros, que no, eso es una labor que no tiene uno tiempo de hacer. No. Sí. Por ejemplo, en nuestro caso, hay meses que vendemos un libro, o sea, me llega el reporte, o sea, como editorial, me llega el reporte de la diligencia, un libro. Imagínate, o sea, o sea, no. Eso es un trabajo, ahí sí, zapatero a tus zapatos, para eso están las distribuidoras y por eso yo les agradeceré infinitamente toda la vida que me hayan admitido con un librito. A distribuir un libro, imagínate, no, una locura. Ahorita ya por lo menos son 6, pero en ese momento no. Les agradeceré eternamente la labor que hacen, porque en realidad con editoriales colombianas hacen una labor muy bonita.
Sobre todo la diligencia, pues es un espacio muy bonito y yo creo que hace una labor muy, muy bonita que yo creo que es de reconocer porque también es bien difícil, ¿no? Claro, Icono es otro distribuidor muy bueno. Icono, sí, buenísimo. porque ellos además tienen pues una gran variedad de cosas, además de que son, que también publican cosas propias, pero le hacen la distribución a mucha gente y es una muy buena labor. Sí. Y cambiando un poco de tema, digamos volviendo un poco a la palabra inicial, a la resiliencia, ¿qué cosas positivas destacan ustedes del coronavirus? Angélica ya nos comentó algunas. Esta vez quisiera, María Elsa, ¿qué cosas positivas sacamos del COVID-19? Porque creo que estamos un poco saturados también de oír de que la crisis económica, que la vaina. Yo creo que también sería bonito un poco pensar en las cosas positivas que salieron de la pandemia. Aunque sea difícil. No, indudablemente, mira, pero son cosas que además totalmente inesperadas. Por ejemplo, yo siempre, durante los 18 años, fui a una librería sola, independiente, no volteaba a mirar a nadie más, nadie me volteaba a mirar a mí, yo estaba ya en la costa, yo era era la única en Cartagena, y cuando esto empezó, inclusive creo que fue Isabel Cristina la primera que me llamó y me dijo, vamos a hacer una campaña para ayudarlas a salir, y ahí empecé a descubrir que hay un gremio de librerías. Digamos que como positivo, eso. Yo hace un año no tenía ni idea pues que Angélica existía, un montón de cosas que uno no sabe y que renuncia a ellas por ignorancia. Entonces, como positivo, positivo eso. Lo otro muy, muy importante es descubrir que la gente ama la librería y que no quieren que se acabe y apoyan, y eso es lindo, haber descubierto eso es lindo. Entonces, si estoy de deudas hasta acá, le debo a todas las editoriales, todo lo que tú quieras, pero veo que hay mucha gente interesada en que Abaco no se acabe y eso la va a hacer un poco más perdurable en el tiempo. Entonces, pues eso diría yo que es lo mejor que he podido yo sacar. Aparte de algo muy particular, y es que la pandemia me cogió en Bogotá como cosa muy extraña. Y yo que había estado como muy alejada de mi casa, más en Cartagena que acá, venía casi de visita a mi casa, he descubierto que tengo un hogar divino y que tengo una casa lindísima y entonces hago jardinería y juego con los perros y esa es otra parte positiva, no tanto para la librería, pero sí para mí. Para ti. Sí. Y ya que tocaste ese tema, ¿qué futuro le ven ambas a los libreros y a las librerías en la época post-coronavirus, en la época post-pandemia? Pues con todos los aprendizajes o quizás lo que ha sucedido, ¿qué ven que pueda pasar en un futuro? Pues mira, una cosa que no mencioné y es importante es que nosotros apenas estábamos, al contrario de lo que le pasó a Angélica, nosotros apenas estábamos empezando con el tema online. Okay. Y por supuesto se ha fortalecido mucho el canal y ahora hacemos mucha labor por internet. ¿Y están haciendo envíos nacionales o solo en Cartagena? No, pues inclusive la manejamos de acá. Y otra cosa, fíjate, salen las cosas positivas. Uno dice que no y salen muchas cosas positivas. Sí. Otra cosa súper positiva es que a raíz de todo esto, yo le dije a mi hija, porque yo ya soy yo siempre trabajé con tecnología, pero soy de la vieja guardia. Y entonces le dije a mi hija, ¿tú te harías cargo de lo que es toda la parte de redes y toda la virtualidad de la librería? Y me dijo, sí. O sea, yo ella ahí no hago nada. Eso lo hace mi hija. Eso, y es buenísimo. Es como que uno ve, me muero y ahí está, ¿no? Esto va a seguir. Entonces, mi hija está a cargo de todo lo virtual y teóricamente la niña, la nieta, se va a hacer cargo de la física, eso dice ella tiene planeado irse a vivir a Cartagena. Entonces, sí, son cosas que son muy importantes y que uno no... Si tú no me haces la pregunta, de pronto yo no me doy cuenta de todas esas cosas positivas que han pasado. Listo. Y para terminar un poco, que acá ya me están diciendo que nos quedamos un poco cortos de tiempo, ¿qué libros nos recomiendan así rápido y por qué nos los recomiendan? ¿Cómo lo podemos conseguir? También para que nos digan y el público los adquiera.
Bueno, yo sí soy más tradicional y yo en esta pandemia me he leído muchos libros, pero uno que me ha impactado mucho se llama La ridícula idea de no volver a verte, que es una biografía de Madame Curie. Y a propósito, Pierre Curie era una aficionada a la ciencia ficción. Un libro bellísimo que es entre biografía y autobiografía, porque mezcla ahí también la vida de ella. Entonces, yo les recomiendo, es un libro lindo, es de Planeta, de Sex Barral. Y lo podemos pedir por la página web de Abaco, por supuesto. En la página web de Abaco. Exactamente. ¿Y Angélica? Bueno, no, yo el que les iba a recomendar ya se los muestro, pero ya que me hicieron el favor de traerme estos son los 5 libritos de la colección de cuentos de ciencia ficción. Y el que les iba a recomendar así rápidamente es este, que es el otro que publicamos, el primero de la biografía ilustrada de Lovecraft. Es Lovecraft, Existencialismo y Sopa de Mariscos. Es una biografía ilustrada con tintes de humor y sarcasmo, porque Arturo Rosso es un poco así. Es un libro muy lindo, el autor es colombiano y lo que les digo es el primero de una serie que aspiramos terminar en algún momento de biografías ilustradas de autores de terror. Y lo pueden conseguir en Vila, pero también en todas las librerías independientes y no independientes, incluso también creo, pero que donde reciban a la diligencia reciben nuestros libritos, entonces los pueden buscar en donde quieran y si no los tienen, los piden. Muchas gracias, yo les quiero agradecer mucho por este espacio. Yo creo que la moraleja de la charla es que apoyemos a las librerías, pues, a los libreros y a las librerías en Colombia. Y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por la invitación. Fue muy, muy enriquecedora la charla. Muchas gracias, claro que sí, muchas gracias a ustedes dos y a la cámara, a Isabel y todos, muchísimas gracias y saludos a todos los que nos estén viendo. Chao. Chao.